Saludos, mi nombre es Carlos Daniel Lemus. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Curso el quinto semestre en Ingeniería en Electromecánica, en el cual llevo la materia de circuitos eléctricos de CA, corriente alterna, con el doctor José Roberto Razo Hernández. En este video voy a tratar de explicarles lo que es transformación de fuentes en CA. En transformación de fuentes es simplemente ley de Ohm, solamente que son unos pequeños requisitos en el cual nos dice que si tenemos una fuente de voltaje y la queremos transformar a una fuente de corriente, necesitamos tener forzosamente una resistencia o impedancia en serie, y cuando tenemos fuente de corriente y transformarla a fuente de voltaje, forzosamente debemos de tener una resistencia o impedancia en paralelo. Para eso, si tenemos fuente de voltaje y la impedancia en serie, utilizamos esta fórmula que vendría siendo el valor de la fuente entre su impedancia, que es Z. Y viceversa, si tenemos fuente de corriente con fuente de corriente con impedancia en paralelo, sería el valor de la corriente por la impedancia y ya nos dará el valor del voltaje. A continuación voy a resolver este circuito, el cual nos pide el voltaje VDX en la resistencia de 10 ohms. Como primer paso voy a sumar estas dos resistencias que están en serie y estas dos resistencias que están en valores de impedancia, que quedaría algo así. Fuente, esta resistencia está en serie, esta sería nuestra impedancia equivalente, estas dos se sumarían, igual tendremos una porque están en serie y tenemos nuestra resistencia. Aquí, como podemos ver, tenemos una resistencia y un inductor. En CA, los inductores y capacitores se manejan en números imaginarios y las resistencias en números reales. Como quien dice, no se pueden sumar, entonces nos quedaría como 3 más J4 ohms. Y de este lado, igual el mismo caso, entonces nos quedaría como 4 menos J13 ohms. Y esta resistencia donde nos pide el VDX, que es igual a 10 ohms. Y este quedará igual, 5 ohms más o menos J4. Ahora, como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces vamos a hacer una transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente, porque está en serie, entonces se puede. Entonces quedaría como fuente de corriente. Los signos son los que nos dicen qué dirección va a tomar la fuente. Entonces sería en sentido hacia este lado, de menos a más, entonces quedaría hacia arriba. Resistencia, ya sabemos que la resistencia es igual, nada más que se cambia a paralelo. De 5. Tenemos una aquí en paralelo, acá arriba otra en paralelo, 10 ohms, que aquí también pide el VDX. Esta es de 4 menos J13, esta es de 3 más J4. Y ahora procedemos a calcular, que vendrá siendo, tenemos fuente de voltaje, entonces para transformar la corriente vamos a usar esta fórmula que nos dice que es I igual al voltaje sobre la impedancia, que esto es igual a nuestro voltaje es menos J4 entre la impedancia, que es 5. Entonces, para eso, 4 entre 5, que va a ser igual a 0.8, el menos se queda igual, y J. Ese va a ser nuestro valor de la I, que vendría siendo esta, y
aquí lo vamos a poner aquí, 0.8 y menos. Ahora, en el circuito vemos, para simplificarlo, estas dos están en paralelo, entonces vamos a realizar sus cálculos. Lo voy a poner aquí abajo en paralelo, entonces es 5 paralelo con 3 más 4 J aquí. Esto es igual a 5, 3 más J, 4, entre la suma de las dos resistencias, que vendría siendo, aquí hay un número real y número imaginario, entonces en suma de números rectangulares, en forma rectangular, se suman los reales y los imaginarios, que vienen a 5 más 3, 8, y las jotas quedarían igual. Para esto vamos a multiplicar, entonces quedaría 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, y J entre 8 más J4. Para hacer una división en números rectangulares para eso necesitamos multiplicar con su conjugado, que vendrá siendo el conjugado del denominador, que vendrá siendo 8 menos J4 entre 8 menos J4. Igual, ahora multiplicamos 1 por 1 y abajo igual. Serían 15 por 8, 120. Ahora 15 por menos 4, 60, pero es menos 60 J. Ahora con el 20, 8 por 20 igual a 160 J. Ahora más por menos da menos, 20 por 4, 80, pero tenemos J por J, sería J cuadrada, entre 8 por 8, 64, 8 por 4, más por menos, menos 8 por 4, 32, J. Ahora seguimos con este, sería más por más, da más, 4 por 8, 32, J, más por menos, da menos, y ahora 4 por 4, 16, J cuadrada. Ahora, aquí podemos ver que hay menos más 32J, entonces estos se eliminarían. En rectangulares tenemos que sumar números reales con números imaginarios, que en este caso aquí tenemos 2 y cuadrada, J cuadradas, entonces las J cuadradas son iguales a menos 1, entonces donde tengamos 120, aquí vemos que tenemos números imaginarios, menos 60 más 160, entonces la diferencia sería más 100 J y menos 80 por menos 1. Todo eso dividido, 64 menos 16 por menos 1. Esto es igual a 120 más 100J, menos por menos da más, 80 por 1, 80. Todo eso dividido en 64, menos por menos da más, 16 por 1, 16. Ahora voy a borrar aquí, lo voy a hacer aquí arribita, sería números reales con números reales, imaginarios con imaginarios, entonces 160 más 120 más 80 serían 200
y número imaginario no tiene más, entonces sería más 100 J entre 64 más 16 sería 80. Entonces esto es igual. Para eso, entonces ahora sí podemos dividir 200 entre 80, que vendría siendo a 2.5, y 100 entre 80, que vendría siendo 1.2, 1.25 más 1.25 J. Ese va a ser nuestro valor de estas dos resistencias que están. Para eso, entonces vamos a reescribir nuestro circuito. Voy a borrar eso de aquí. Este de aquí y este de aquí. Entonces nos quedará nuestro circuito de esta forma. Menos 10 ohms B de X 4 menos J13, y aquí sería el valor que acabamos de encontrar, siendo 2.5 más 1.25 J, y este tiene un valor de menos 0.8 y ahora voy a borrar esto de aquí. Como podemos ver en nuestro circuito que ha estado reduciendo, vemos que tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces podemos volver a hacer otra transformación de fuentes, que vamos a poner nuestro circuito primero, que viene siendo la fuente. La flechita nos dice el polo de la fuente. Entonces aquí esta es nuestra resistencia. Tenemos otra resistencia aquí en serie. La resistencia, como sabemos, queda igual, 2.5 más 1.25 J, y esta sería de un valor de 4 menos J13. Esta es más menos 10 ohms y es donde nos pide V de X. Entonces procedemos a calcular nuestra fuente de voltaje. Que si tenemos fuente de corriente, vamos a utilizar esta fórmula que vendría siendo el voltaje, que vendría siendo corriente por la impedancia. Entonces vendría siendo V igual a la resistencia, a la impedancia, que va a ser de 2.5 más 1.25 J, que multiplica al valor de la corriente, que es de menos 0.8 J. En números rectangulares, las multiplicaciones se pueden hacer números reales con imaginarios. Entonces 2.5 por 0.8, que vendría siendo 2, menos por más da menos 2 J. Ahora 1.25 por 0.8, que viene siendo igual a 1, entonces vendría siendo más por menos da menos 1 J cuadrada. Ya sabemos que J cuadrada es igual a menos 1, entonces esto es igual a menos 2J menos 1 por menos 1. Esto es igual a menos 2J más 1, que reescribiéndolo normalmente en número rectangular es 1 menos 2J. Este va a ser nuestro valor del voltaje, que va a vendría siendo este, 1 menos 2J. Ahora, como podemos ver en el circuito, tenemos tres resistencias en serie y una fuente de voltaje. Entonces, en este caso, como nos pidieron calcular el voltaje, entonces yo lo hice reduciendo el circuito. Entonces, para eso no debes de tocar esta resistencia. Entonces no la toqué para poder realizar un divisor de voltaje, que el divisor de voltaje nos dice que necesitamos multiplicar el voltaje de la fuente por la resistencia, que voltaje V de X es igual a voltaje, que es 1 menos 2J, por la resistencia donde lo queremos, que viene siendo 10, entre la suma de las resistencias en serie,
que son estas tres. Entonces suma de números rectangulares, números reales con números reales y imaginarios con imaginarios. Entonces aquí tenemos 2.5 más 4, que vendrá siendo 6.5, más 10, vendrá siendo 16.5, y números imaginarios 1.25 más 13, que menos 13, entonces menos 13 más 1.25, eso es igual a menos 11.75 J. Voy a poner este mismo de este lado para poder realizar esa operación, que es 1 menos 2J 10 entre 16.5 menos 11.75 J. Borramos este de aquí. Entonces ya sabemos que números rectangulares, en multiplicación, podemos multiplicar reales con imaginarios, que este es igual a 1 por 10, tendría siendo 10, menos por más, da menos, 10 por 2, 20, J, entre 16.5 menos 11.75 J. Este es el mismo caso que tuvimos anteriormente, entonces para poderlo dividir necesitamos multiplicarlo por el conjugado del denominador, que viene siendo 16.5 más 11.75 J, entre 16.5 más 11.75 J. Ponemos los paréntesis. Entonces multiplicamos 1 por 1. 10 por 16.5, que vendría siendo 165. 10 por 11.75, que vendría siendo a más 117.5 J. Ahora el 20 menos 20 por 16.5, 330, que viene siendo menos 330, J cuadrada, no, J nada más. Ahora menos 20 por 11.75, 20 por 11.75, más por menos da menos, le daría 235, J por J, J cuadrada. Ahora realizamos todo eso dividido, 16.5 por 16.5, 272.25. Ahora 16.5 por 11.75 J, 193, sería más 193.875. 11.75 por 16.5, más por menos da menos y da un valor de 193.875 J. Entonces en esta multiplicación me falta J también. De ahí 11.75 por 11.75, 138, más por menos da menos, igual a 138.06. J por J, J cuadrada. Ahora, donde tengamos J cuadrada, vamos a hacer el valor de menos 1. Y, por ejemplo, en esta vemos que tenemos número imaginario, entonces podemos hacer esta diferencia. Pero primero 165 queda igual. Sería 117.5 menos 330, que viene siendo menos 21, no, menos 212.5 J,
Si esto lo cambiamos por menos 1, va a cambiar el signo, entonces quedaría más 235. Aquí vemos que estos son iguales, se eliminan y tenemos 272.25 más, menos, bueno, tenemos cuota cuadrada, sabemos que es menos 1, entonces va a cambiar nuestro signo, entonces sería más 138.06. Vamos a simplificar, vamos a dar 165 más 235, que es igual a 400, menos 212.5J, igual, no sobre 272.25 más 138.6, que es igual a 310.85. Entonces esta división de números complejos ya la podemos realizar. Voy a borrar, bueno, lo voy a poner aquí arribita, que vendría siendo 400 entre 310.85. Sería un valor de 1.286794. Y ahora 212.5 entre 310.85. Eso es igual a, tenemos menos, entonces queda menos 0.6836 J. Entonces este es nuestro valor de B de X para este ejemplo. Y esto pues sería todo. Muchas gracias.